Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ver las municiones para armas pequeñas. El objetivo es que ustedes se familiaricen con instrumentos internacionales relacionados a municiones, que el personal adquiera conocimiento básico relacionado a municiones para las armas de fuego y estandarizar diferentes conocimientos sobre conceptos y aspectos técnicos de las municiones a ustedes que son funcionarios de las instituciones de Ecuador. Vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Objetivos, definiciones de municiones, clasificación de municiones, conceptos para armas pequeñas, partes de municiones, clasificación de municiones, tipos de balas y marcas de municiones. Ya habíamos visto que en el protocolo de armas de fuego de Naciones Unidas dice se entenderá como municiones el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos o fulminantes, la carga propulsora o propelentes, como le llaman en algunos países, no es una pólvora en sí, se le denomina pólvora sin humo, pero en realidad son cargas propulsoras o propulsor, propelente también le llaman algunos. Lo que pasa es que el propelente viene digamos, también del inglés que es propellant, es un poco basado en eso. Las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que estos componentes estén de por sí sujetos a la autorización en el respectivo estado parte. O sea, lo que dice es que estos son parte del control, sí que de acuerdo a ley están controlados por las leyes respectivas en cada estado. En el caso de la OEA está la CIFTA. La CIFTA es un poco más, es 2 años o 3 años más previo al protocolo. Por lo tanto, el protocolo es muy semejante a las definiciones. Entonces, en este caso, las municiones de la CIFTA dice es el cartucho completo, sus componentes, incluyendo la cápsula o vaina metálica, fulminante, carga propulsora, proyectil o bala que se utilizan en las armas de fuego. Y los explosivos es toda aquella sustancia o artículo que se hace o se fabrica o se utiliza para producir una explosión, detonación, propulsión o efecto pirotécnico. Excepto sustancias que no son en sí mismo explosivas y sustancias y artículos mencionados. Aquí vuelvo a poner la segunda sección de arma de fuego de la CIFTA, que dice que es cualquier otra arma o dispositivo destructivo, tal como bomba explosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas. Todas ellas tienen una carga explosiva. En realidad, el cartucho tiene, yo les decía ayer, un cartucho contiene 2 tipos de explosivos. Y eso lo vamos a ver más adelante ahora. ¿Qué son municiones y explosivos? De acuerdo al informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Armas Pequeñas del año 97 y el Instrumento Internacional sobre Marcaje y Rastreo de Armas Pequeñas y Ligeras del 2005, establece que son los cartuchos o balas para armas pequeñas, buses y misiles para armas ligeras. Entonces, cuando hablamos de buses y misiles, estamos hablando de cañones. Y estamos hablando de lanzadores de misiles, detonadores móviles o misiles o buses para sistemas antitanque y antiaéreos no automáticos, granadas de mano antipersonal y antitanque, minas terrestres y explosivos, principalmente explosivos de demolición. Entonces, vemos que todos estos elementos son los que se considera para Naciones Unidas municiones y explosivos. Y esto es lo que es. Tenemos desde misiles, aquí en este caso son un misil antitanque, tenemos proyectiles o granadas, como se las llama en algunos países, para artillería, granadas para mortero. Acá tenemos los cartuchos de calibre 45, que son los lanzadores se le denomina lanzadores de granadas, que han sustituido a las granadas para fusil. El lanzador de granadas de 40 milímetros son mucho más precisos. Es básicamente un cartucho grande, porque la vaina del cartucho queda, lo que sale es un proyectil en sí que lleva la carga explosiva. Acá tenemos cohetes, en este caso en la segunda foto del lado derecho,
donde puede haber un cohete, este cohete, por ejemplo, es de origen chino, es calibre 107 milímetros, y los otros son dos cohetes, el otro es un cohete para el SG-90 ruso, y el otro cohete es para un RPG. Este es el modelo PG-7, normalmente es el cohete. También está toda la munición que está hecha para armas pequeñas, las granadas de mano. Está esta mina antipersonal, que es la mina Claymore, que no está catalogado como una mina antipersonal bajo la Convención de Ottawa, que es la Convención contra las Minas Antipersonales. Aquí tenemos otro tipo de misiles. Abajo, básicamente, son explosivos para uso comercial, principalmente para la industria minera. Y aquí tenemos, por ejemplo, un explosivo de emulsión. Estos explosivos están hechos básicamente en base al nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un oxidante, es categoría 5.1. Sin embargo, se utiliza por su bajo costo y las enormes cantidades que se requieren, se utiliza para la fabricación de explosivos, ya sea geles o emulsiones o ANFO. En este caso, el explosivo viene normalmente en unas bolsas que le llaman Big Bag y que normalmente tiene un peso entre 1 tonelada y 1,5 toneladas. También está el C4, está el cordón detonante. Es el cordón detonante, es el cordón que se usa para poder hacer las voladuras en las minas de tajo abierto. Y acá tenemos, hacia la derecha tenemos los fulminantes. Estos son fulminantes no eléctricos. Ya vamos a ver de qué otros tipos hay, pero de esta manera, todo esto es municiones y explosivos. Entonces, cuando hablamos de municiones, estamos principalmente hablando de explosivos a la vez. Y todas las normas de seguridad que se aplican a los explosivos en general son las mismas que se aplican a las municiones, con ciertas características dependiendo de las cargas que contienen. Clasificación de las municiones. Normalmente no existe una clasificación, internacional, pero asociamos a las armas convencionales. Por tanto, hay municiones para armas pequeñas, municiones para armas ligeras y municiones para armas convencionales mayores. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, básicamente las de armas ligeras y armas convencionales mayores son similares, solo cambian por la magnitud o, digamos, el tamaño de las armas o de los calibres. Y las municiones de armas pequeñas normalmente son de núcleo duro. Esta clasificación, como ya hemos dicho ayer, está basada en la clasificación del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y que está relacionada también a la Convención a la Convención para la transparencia de las adquisiciones de armas convencionales, el cual también, en este caso, Ecuador ha ratificado dicha convención interamericana. Entonces, vamos a ver que las municiones para su comprensión varían por las siguientes características: cantidad de balas, perdigones o proyectiles que contiene el cartucho, qué tipo de cañón del arma de fuego utilizan, de ánima rayada o de ánima lisa. Los cartuchos tienen una vaina metálica y una sola bala o proyectil cuando son para revólveres, pistolas, subametralladoras, fusiles y ametralladoras, o cartuchos cuya vaina tiene una semivaina metálica muy corta de vaina de polímero con múltiples perdigones o postas, que es normalmente el cartucho para las escopetas, y los cartuchos cuya vaina tienen semivaina metálica muy corta y la otra parte de vaina de polímero y una sola bala o slug para las escopetas. Municiones de una sola bala o proyectil. El caso
un cartucho de municiones para, digamos, de calibre 9 milímetros, tiene una sola bala. Un fusil también tiene una sola bala. En realidad sale un solo proyectil. Y hay cartuchos de caza que también tienen un solo proyectil o una sola bala, como quisiéramos llamarla. O sea, se da en la munición, digamos, de baja potencia, que es normalmente para pistolas y revólveres y subametralladoras, se da para municiones de alta potencia que utilizan los fusiles y las escopetas en los países que está permitido que sean de una sola bala. En muchos países está prohibido que sea de una sola bala. Municiones de múltiples perdigones, postas o proyectiles. Este es el caso particular de las escopetas. Tiene múltiples perdigones o postas, dependiendo del tamaño, que sirven para ser disparadas. Ayer comentaba sobre el tema de las escopetas y no recuerdo el nombre del participante que me decía que en Ecuador se permite escopetas recortadas. Bueno, en Chile, que es otro país y tiene su propia legislación, está prohibido que una escopeta se utilice con el cañón recortado. Por eso decía que la legislación cambia de país a país cruzando la frontera. En algunos países es legal, en otros no es legal. ¿Cómo definimos el calibre de las municiones? El calibre de las municiones, dice, es el mayor diámetro externo de la bala o proyectil de un cartucho de munición. Aquí vemos, es un cartucho 9 milímetros. ¿Dónde estaría el calibre? ¿O dónde se mediría? Acá, que es la parte, digamos, donde está el mayor diámetro de la bala o proyectil. Y si lo vemos desde otra perspectiva, mira, lo vemos desde adentro, eso es el calibre. En este otro caso también, que es otro cartucho de 9 milímetros, pero de bala diferente, igualmente en el lugar aproximado donde se hace el certizaje al cartucho, es el diámetro mayor y ese es el calibre de la bala. ¿Ok? Entonces, si esto fuera un cañón, el calibre del arma, como hemos dicho ayer, es el diámetro entre los macizos. Eso es el calibre del arma. Y el calibre de la bala es, el calibre real de la bala es, normalmente está medido entre los fondos. ¿Por qué es esto? Ayer les expresaba que en los Estados Unidos se tomaba como referencia antes la parte, digamos, de que se maquinaba y se daba el fondo y era mucho más grande. Por eso es que ayer yo le decía, por ejemplo, transformen 380 a milímetros, 380 milésimas de pulgada a milímetros, ¿no? Y da más de 9. Esa es la diferencia. Lo otro es que cuando el cañón, cuando el cartucho es disparado, se produce la explosión o la detonación del fulminante, la deflagración de la carga propulsora, internamente lo que va a generarse es gases. En su composición química, la carga propulsora contiene oxígeno, por eso es que puede combustionar internamente. Produce gases, que eso es lo que va a hacer que la bala se desprenda de la vaina cuando vence la presión de certizaje. Y sale la bala y
empieza a girar. ¿Por qué? Porque están las rayas helicoidales que van, digamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de arma, y lo que va a hacer este giro le va a dar una velocidad, digamos, radial a la bala, que va a empezar a girar. Y normalmente da una vuelta completa dependiendo del cañón. Ayer veíamos que, por ejemplo, daba 1 en 7, hay distintos tipos. En los fusiles da 1 en 9, 1 en 11, dependiendo del fabricante. El calibre real del arma es igual al calibre nominal de la bala. ¿Qué quiere decir? El calibre nominal de la bala significa que es la bala, el calibre que se da, digamos, en cualquier caja donde aparezca, digamos, las municiones, está referido a el calibre del arma. Entonces, el calibre real de la bala es mayor que el calibre real del arma. ¿Sí? Porque si ustedes miden una bala, va a tener no exactamente 9 milímetros, va a tener un poco más de 9 milímetros. ¿Por qué? Porque se requiere para que cuando salga digamos, haya la explosión de la deflagración y la detonación, permita primero que pueda expandirse parte digamos, del material de la bala, ya sea por la temperatura y la dilatación y por la necesidad de cubrir esos espacios que van a quedar entre el macizo y el fondo. Si eso no es cubierto, entonces no se va a poder utilizar todos los gases para generar la aceleración de la bala durante la trayectoria en el cañón. ¿Y por qué es esto? Porque una vez, en el primer instante que la bala deja el cañón y pasa al medio ambiente, en ese instante la presión sobre la bala se hace cero y solo se mantiene, digamos, avanzando y girando por la aceleración alcanzada hasta cuando dejó la boca del cañón, la boca del cañón de un arma de fuego. Eso es. El calibre real de las armas de fuego es una medida en la boca del cañón y corresponde al diámetro interno del ánima del cañón. Por lo tanto, es una medida concreta, siempre es precisa, se expresa una medida con precisión dentro de los escasos límites de la tolerancia. En las armas de ánima rayada, el calibre corresponde a la parte no rayada del ánima del cañón y debe medirse entre los macizos opuestos. El calibre real se expresa en milímetros o en fracción de milímetros en los países que ha adoptado el sistema métrico francés o la fracción de pulgadas en aquellos que utilizan el sistema inglés de pesos y medidas. Calibre nominal de las municiones. El calibre nominal siempre es designativo de un tipo particular de munición y también del arma en la cual debe ser utilizada esa munición en forma correcta. Entonces, toda munición representada en unidades de cartucho, en unidades de cartucho se hace referencia expresamente al calibre nominal determinado de la bala, que a menudo no representa el calibre real correspondiente. Y que indica en cada caso que el tipo particular del arma para la cual está destinada. La diferencia entre los diámetros entre la bala o proyectil y el cañón del arma es necesaria para que la bala fuerce a través del cañón, produciendo un movimiento rotacional que que estabiliza la trayectoria de la bala. Por ejemplo, y vamos a verlo acá. Acá, por ejemplo, tienen una caja de munición 9 milímetros y dice munición 9 milímetros Luger. Esos 9 milímetros es un calibre nominal
respecto al arma que va a utilizarlo. Por lo tanto, por eso decimos que el calibre real de un cartucho de municiones siempre va a ser mayor que el calibre real del arma. Pero en el embalaje siempre dice el calibre nominal de la munición, pero respecto al calibre real del arma, ¿dónde se va a utilizar? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y volvemos, digamos, al tema de las municiones. En muchos casos se compara el calibre 38, que tiene un calibre igual al de 9 milímetros. Pero si ustedes multiplican 38 centésimas de pulgada por punto 38 centésimas de pulgada por 25.4, lo que se obtiene es 9.652, que es equivalente al 380 milésimas. Y no es exactamente 9. Decía, en lo que es el calibre de las armas, ha habido variaciones en el tiempo. Sin embargo, los calibres han quedado. Por eso es que tenemos munición, decimos, para fusil 308, que es el equivalente a 762. Por favor, si ustedes pueden sacar, multipliquen 308 o .308 por 25.4, ¿cuánto da? Por favor, hacerlo los que tienen ahí en su teléfono. 771. 771. También decimos que el calibre 30 es equivalente al 762. Por favor, multipliquen 30 o .30 centésimas de pulgada por 25.4. Este sí da 762. Correcto. Entonces, el calibre 30 es el calibre medido, digamos, más reciente, porque está referido a los macizos. Sin embargo, el 308 es una medida tomada antiguamente sobre los fondos. Por eso es que hay una diferencia. Sin embargo, siempre, tanto ustedes como el que habla, antes yo veía y decía, sí, este es calibre, es 762. Pero es la equivalencia. Pero también vuelvo a decir, no hay nada escrito, digamos, el uso de esta definición para calibres es muy reciente, digamos así, es del siglo XX, pero al comienzo se usaba, digamos, otra forma de medir las medidas. Por eso es que la munición también se denomina de esa manera y ha quedado como rezago. Es como cuando decimos 9 milímetros Luger. ¿Y por qué decimos Luger? Porque Luger fue la primera fábrica alemana que exportó ese calibre a los Estados Unidos y quedó como Luger. O sea, en el inconsciente de la gente, Luger es un cartucho que tiene la vaina color bronce, ¿no? Y la bala color un poco más rojizo. ¿Por qué? Porque utiliza tombago, que tiene el 90% de cobre y 10% de zinc. Sin embargo, si a ustedes, una persona que no sabe, digamos, digamos, las composiciones, le ponen un cartucho que tiene el mismo color, tanto la bala como la vaina, y uno que tiene tombago y bronce, o sea, rojizo y más amarillento, normalmente la gente va a escoger la de Luger, porque no, ese es mejor. Pero ese es un criterio. Es un criterio, digamos, que es solo percepción. Entonces, eso es para poder comprender bien, digamos, esta parte de estos conceptos. O sea, lo que hay que tener claro.
Después tenemos la nomenclatura de los calibres. Normalmente, la nomenclatura donde se utiliza el sistema métrico se toma como medida la longitud de la vaina. Y después también se toma como medida el calibre de la bala. Sin embargo, a la hora que escribimos primero el calibre de la bala por el largo de la vaina. Por favor, esos micrófonos. Y al final, dependiendo del fabricante, en algunos casos le ponen ciertas siglas que en este caso corresponde a un bench rest. Realmente no sé lo que significa. ¿Por qué? Porque es algo que lo ponen y le dan ciertas características por el fabricante. Calibre de cartuchos para escopetas. En las armas de cañón de animaliza, en relación con la denominación de calibre real y calibre nominal, podemos decir lo siguiente. El calibre real de este tipo de armas es la medida que corresponde al diámetro interior medido en su parte central de la escopeta. Ese sí es el calibre nominal y es el calibre real a la vez. Esta medida no debe tomarse en la boca del cañón porque, dependiendo del tipo de shock o choque, que es un dispositivo que se le ponen a las escopetas para poder, digamos, acumular o dispersar más los perdigones, ese es el calibre que va a salir. Tenemos que entender que el calibre no representa el calibre o la medida de los perdigones o postas, que esa es otra cosa. El indicador de calibre nominal del cartucho para una escopeta es un número que indica la cantidad de esferas de plomo. Por lo tanto, estamos hablando que con un diámetro igual al ánima del cañón, cuando vemos el calibre de los cartuchos, estamos viendo que es el calibre nominal del arma donde se va a disparar. Por lo tanto, ese cartucho calibre 12GA corresponde a un arma que tiene calibre 12GA. No corresponde al tamaño de los perdigones. Eso hay que tenerlo claro. El calibre para el arma es 12, pero no indica el tamaño. Y eso es lo que estamos poniendo ahí al final. Eso hay que tenerlo muy en claro. En Ecuador, quiero hacer una pregunta ahora. En Ecuador, ¿cuál es el tamaño de posta máximo que puede utilizar cualquier persona con los cartuchos para escopetas? ¿Alguien me puede dar una respuesta, por favor? Mi coronel. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi coronel, solicito, en Ecuador en la reglamentación vigente no indica sobre el tamaño de los perdigones. La clasificación de las armas de las escopetas se refiere a los calibres de los cartuchos. Entonces tenemos para tendencia pues cartuchos que van desde el 10 al 410, como ayer lo explicó mi mayor, y lo que es inclusive, y lo que ingresa para lo que es compañías de vigilancia y seguridad privada que son calibre 12 específicamente. Ok. Y si lean, les leo la última parte que dice, sin embargo, este calibre nominal del cartucho 12GA no corresponde al tamaño de los perdigones o postas que contiene. Solo corresponde al diámetro del cartucho que puede ser introducido en el arma. Aquí, nomenclatura de calibres. Aquí era el tema que yo les decía, por ejemplo, 762, 308, 30. Si hacemos la conversión, porque es una conversión de pulgadas a milímetros, nos da que en uno da más y en otro da menos. Igualmente, si ustedes, digamos, creo que ya lo hicimos, multiplican 223 por 25.4, no da exactamente 5.56, da más.
Y esas son las cosas porque a veces hay dudas cuando, digamos, los conceptos y las definiciones no están bien establecidas desde el inicio, digamos, especialmente para el personal que hace investigaciones. ¿Okay? Medida del calibre, sistema inglés. Los norteamericanos utilizan para el sistema de denominación de calibres expresados en centésimas de pulgada precedidas por un punto. Y los ingleses utilizan sistema de denominación de calibres expresados en milésimas de pulgada precedida por un punto. Entonces, cuando ustedes ven calibre 38, proviene de un arma americana normalmente, porque ahí se originó esta forma, digamos, de dar el calibre, digamos, tanto para el arma como para la munición. Y las milésimas de pulgada es a los ingleses. Por ejemplo, cartucho calibre 45, se lee como 45, pero se refiere a un proyectil de calibre 0.45 centésimas de pulgada. Calibre 22 Stevens. Normalmente, les decía a un comienzo, no existe una norma internacional sobre cómo denominar los cartuchos. En este caso, es la fábrica que le ponen y corresponde al calibre 22 centésimas de pulgada, y el diseñador de ese cartucho fue Stevens. El cartucho 32, Smith & Wesson, se refiere al calibre 32 centésimas de pulgada, y Smith & Wesson diseñó la munición para esa arma. En el caso de milésimas de pulgada, por ejemplo, se habla de calibre 223, se lee como 223, pero corresponde a 223 milésimas de pulgada. El cartucho calibre 410 Indian Musket se refiere a 410 milésimas de pulgada del calibre del arma. Y así en los otros casos. En el sistema métrico estamos hablando que la munición se utiliza dos cifras separadas por una X y, por ejemplo, el cartucho 9x19, el primer dígito es el calibre y el segundo dígito la longitud de la vaina. Los americanos normalmente, por ejemplo, como lo hacen por ejemplo, si se fijan acá, leen, ahí dice 9 milímetros. Es el calibre nominal del arma donde va a ser disparada. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, 9, porque hay varios tipos de 9, 9 por 23, lo que estamos teniendo es 9 milímetros para una vaina de 23 milímetros. En este caso dice 9 y no sabemos para qué tipo de vaina es. Igualmente el cartucho 8x56R, que es húngaro, y R se refiere al rimet, digamos, el rimet es la palabra en inglés referido a que tiene un borde. El cartucho 5.56x45. 45 es la longitud de la vaina y 5.56 milímetros es el calibre de la bala, pero es un calibre nominal respecto al arma que la va a utilizar. En este caso, por ejemplo, este es cartucho calibre 7.62x54R. Este es un cartucho fabricado por los rusos, pero es una munición específicamente diseñada para una ametralladora ligera, semejante un poco, digamos, a la Mac. Pero la vaina es más larga y la R es que tiene un reborde. ¿Cuáles son los calibres más comunes para escopeta? 10, 12, 16, 20, 28, 36. El 36 es el equivalente a 410. Sin embargo, como dice acá,
410 milésimas es la sección de la regla expresada en milésima de pulgada y así se le conoce. Pero si ustedes se dan cuenta, 410 es el calibre más reducido de los calibres de escopeta. ¿Por qué? Porque normalmente en el calibre de la escopeta o el calibre del cartucho, mientras el número del GA es más reducido, su tamaño es mayor, es inversamente proporcional. Mientras más grande es el número, menor es el tamaño real. De eso se trata. Existen otros calibres para escopetas de 8, 9, 10 y 14 milímetros, pero no son muy usados. Aquí tienen una foto de los distintos cartuchos. Y si ustedes miran, el 10 es el de mayor tamaño y el de 410 es el de menor tamaño, que equivale al 36 GA. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, si los vemos así, y en Ecuador, por ejemplo, se puede utilizar el calibre 12 y el 16, aparentemente que tenga 16 o 12, se está cumpliendo la norma. Pero no estamos viendo el tamaño del perdigón o de la posta. ¿Cómo denominamos los cartuchos para escopeta? Está expresado en milímetros, en el largo del cartucho completo. Hay distintos tamaños. También se le expresa en pulgadas. O sea, dependiendo del tamaño, ese es lo expresado y va a ir registrado en la forma en que se coloca en el embalaje de la munición. Por ejemplo, cartucho calibre 12 GA de 70 milímetros de longitud. ¿Cómo se expresa? 12 partido 70 o 12 partido 2/3 de pulgada. Y ahí lo tienen. Por ejemplo, ¿no? 12, 70, 25 cartuchos, 12, 70, que es 12 GA del calibre y 70 milésimos de altura. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la longitud total de la vaina de los cartuchos incluye una porción de la longitud que es doblada para cerrar un extremo de la vaina. De esta manera. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que una tiene 3,5, la otra tiene 3, la otra 2/3. Sin embargo, si vemos la regleta, no alcanza lo verdadero. ¿Por qué? Porque la medida real es incluyendo la parte que se utiliza para cerrar el cartucho. Eso lo hace la máquina, lo hace automáticamente, cierra y le da la seguridad y se tapa. Normalmente le ponen un pequeño tampón y cierra. Y en algunos casos hasta pegamento. Entonces, eso es. O sea, hay diferentes formas y ustedes realmente tienen que conocer, porque es distinto tener 12 por 70 o tener, por ejemplo, imaginemos 2/3 o tener de 3,5, porque van a contener más perdigones o postas. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que regular? Bueno, eso es lo que hay que regular. El tamaño de la vaina y también el tamaño de la posta o del perdigón. Tipo de carga de cartuchos. Los perdigones son un tipo de proyectiles de cartuchos de escopeta que consisten en pequeñas esferas de plomo u otro metal hasta 2.5 gramos de peso. Las postas son esferas de plomo que, para ser denominadas como tal, deben pesar más de 2.5 gramos de peso. Se consideran postas las siguientes medidas. Por ejemplo, una esfera de 9.1 milímetros y que pese 4.50 gramos de peso, 54 gramos de peso cada esfera, eso es una posta.
de 8,65, de 7,65 y que sobrepase 2,57 gramos de peso. Entonces vemos acá que hay distintos tipos de postas o de perdigones, distintos tamaños. Y eso es lo que se tiene que controlar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño máximo que deberían tener? Lo determina cada país. O sea, cada país, cada estado está en su derecho de regularlas. Y eso va a depender de los criterios que tenga la autoridad nacional, de repente coordinado con la policía o con otras instituciones. ¿Cuál? ¿Qué tamaño es el máximo que puede emplear? ¿O debo emplear solamente, digamos, número 9, o perdón, número 11, que tiene 1,5 milímetros de diámetro cada perdigón? Son muy pequeñas y no deben pesar más de 2,5 gramos de peso. ¿Por qué? Porque esas van a tener menos alcance. Al tener menos peso, tienen menos aceleración y se van a caer muy cerca de repente después de disparada. Pero es distinto cuando yo le pongo, por ejemplo, una sola, el SG, y disparo toda la, digamos, toda la aceleración que alcanza va a ser llevada en uno solo y lo va a hacer más lejos. Si le cae a alguien, va a ser como si le metieras un cartucho de un cartucho, por ejemplo, de calibre 9. Eso es lo que hay que, digamos, hay que regular. El perdigón también se le llama pellets o birdshot cuando el diámetro es igual o menor a 6 milímetros. Si es menor a 6 milímetros es perdigón. Y ahí tiene numeraciones varias. Las postas, también llamados balines, cuando el diámetro es mayor a 6 milímetros hasta igual o menor a 9. ¿Cuál vamos a utilizar en el país? ¿Cuál es el que yo autorizo para determinada actividad? Balas o slug cuando el diámetro es mayor a 9. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya, este cartucho que está al lado izquierdo puede ser 12 GA y el de la derecha igualmente puede ser 12 GA. La diferencia está en el tamaño de las esferas y en la cantidad de esferas que van a ser posible disparar. ¿Cuál vamos a permitir, digamos, para seguridad privada? Porque si le disparo, digamos, un cartucho que tiene 15 perdigones o le disparo un cartucho que me da solamente 4 o 5, tengo que hacer el análisis cuál es el que causa más gravedad. Hay todo digamos, todo un procedimiento en lo que se llama la evaluación legal de las armas y municiones para la guerra. De hecho, Ecuador también es parte de los tratados de Ginebra y ahí está, hay. Sin embargo, en muchos países no se ha puesto en práctica. Pero ¿cuál vamos a determinar? Cada país es soberano para determinar. Pero sí, lo que tiene que haber es una determinación. ¿Cuál? ¿O hasta qué nivel? O dejamos que sea un slug, uno solo. Y eso es uno solo. Y uno solo de esos 12 GA es más grande que una .50. El diámetro me refiero. Le cae uno de esos a una persona, la mata. Entonces, el tema es dónde controlamos, hasta qué tamaño permitimos. Y eso es algo que ustedes, como que son funcionarios, el funcionario de un estado va a legislar y va a controlar a favor de los ciudadanos. Pero a alguien les tienen que poner los límites. ¿A los vendedores? ¿A la fábrica? ¿O a quién?